Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y hoy vamos a hablar sobre la ofrenda de los primogénitos. Esto lo encontramos en el Éxodo capítulo 13, versículo del 1 al 16. Para los judíos, a Dios le pertenece todo, pero se había reservado como algo suyo al pueblo mismo de Israel. La razón de esta pertenencia es que debemos recordar que Dios sacó a Israel de Egipto y selló con él una alianza de amistad. Como signo de que Dios le pertenece todo, pero en particular el pueblo elegido, los israelitas consagraban a Dios sus primogénitos, ya sea tanto en animales como en sus hijos. Por eso siempre las primicias eran para el Señor. Los primeros animalitos se sacrificaban y a los varones se les rescataba mediante una ofrenda a Dios. Acordémonos que cuando Jesús nació, lo presentaron en el templo y llevaron 2 pichoncitos como ofrenda. Claro, dependiendo de la condición económica de cada familia, así era la ofrenda que presentaban. En Lucas capítulo 2, versículos del 22 al 24, leemos en las Sagradas Escrituras cuando María y José llevaron a Jesús al templo y presentaron la ofrenda. Esa ofrenda era precisamente en honor al primogénito, porque el primogénito se le entregaba a Dios de manera especial. Bien, otro de los aspectos que tenemos en cuanto a la religión judía son los sacrificios. Era una religión o practicaban muchos rituales de sacrificios. Los sacrificios eran actos rituales en los que por lo general se mataba un animal o se ofrecían frutos de la tierra o bien perfumes. Eso dependía, como les dije hace poco, también mucho de la condición económica y social de la familia. Algunos eran cruentos, es decir, con derramamientos de sangre, y consistían en inmolar animales domésticos como bueyes y corderos. ¿Se acuerdan que si han leído en el Génesis, cuando Dios le pide a Abraham que le sacrifique su hijo? Pero cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, el ángel llegó y le dijo que no, y encontró un corderito amarrado que fue lo que sacrificaron. Eso es parte de la práctica que tenían los judíos para hacer sacrificios. Otros eran incruentos, es decir, sin derramar sangre, como la ofrenda del vino, las frutas y el pan. Incluso en tiempos muy remotos, ciertas religiones ofrecían de sacrificios a personas, hacían sacrificios humanos, pero para el pueblo de Israel no se practicaba el sacrificio humano. Estaba prohibido. Los lugares para ofrecer eran los altares que estaban en el templo de Jerusalén. Cuando fue construido como un culto a Yahvé, ahí iban las familias a ofrecer sus sacrificios. Estaban a cargo por lo general de los sacerdotes y de sus ayudantes. Para el pueblo de Israel, los sacrificios eran una forma de hacer una oración expresada en actos concretos, más que con palabras. En los tiempos del Antiguo Testamento, los sacrificios eran considerados un signo de agradecimiento al Señor, ya sea por una petición de perdón o un signo de comunión con Dios o de alianza, una forma de corresponder a sus beneficios. Era mostrar esa gratitud a Dios. Los profetas criticaron mucho los sacrificios como ritos mágicos para tratar de alcanzar de Dios algunos favores o una forma de manipularlo.
De allí que invitaban al pueblo a la conversión y al arrepentimiento más que a los sacrificios en sí mismo. En tiempos del Nuevo Testamento, cuando el templo de Jerusalén fue destruido y los sacrificios fueron suprimidos, los judíos aprendieron a valorar más la lectura de la Escritura y la oración. Entonces hubo una transformación. Los sacrificios y todo su ritual los podemos encontrar leyendo Levíticos capítulos 1 al 7. ¿Por qué? Porque era una práctica del pueblo de Israel al salir de Egipto que agradecía esa salida, esa liberación. Bien, entonces esto es parte de lo que es la ofrenda de los primogénitos y los sacrificios que practicaba el judaísmo dentro del culto de su religión. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación.